Queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, estamos revisando en forma cronológica los distintos hitos de la manifestación del misterio de Dios, desde la encarnación del Señor Jesucristo hasta el fin. Y el misterio de Dios es Cristo, eso nos deja muy claro Pablo en Colosenses, capítulo 2. De manera que lo que el Padre tenía escondido en su corazón por siglos y edades, y que nunca antes había manifestado o dado a conocer, lo dio a conocer a través de los apóstoles y profetas en el primer siglo. Después que él ascendió a los cielos y envió el Espíritu Santo, el Espíritu Santo fue el encargado entonces de dar a conocer este misterio. Y es un misterio que tiene muchas manifestaciones o expresiones. El punto central es el Señor Jesucristo. Eso es lo que estaba en el corazón del Padre. Nunca lo manifestó en el Antiguo Testamento, excepto a través de algunos destellos, de algunas luces ocasionales e intermitentes, pero no como lo dio a conocer a través de Pablo y los demás apóstoles y profetas. Entonces, este misterio tiene muchas manifestaciones o etapas de manifestación, y hemos visto desde la encarnación hasta la segunda venida del Señor Jesucristo en el programa anterior, tomando sobre todo Apocalipsis 19, el versículo 11 hasta el final. Ahora, el otro hecho importante que es muy relevante, que viene a continuación de eso, es el tribunal de Cristo. Y ese es el título del tema de hoy. También hay otro hecho que tiene que ver con las naciones, porque el tribunal de Cristo tiene que ver con los creyentes, ni siquiera con los incrédulos, solamente con los creyentes. Y hay otro hecho que tiene que ver con las naciones, que es el juicio a las naciones, que también vendrá antes del otro gran hecho, que es el milenio, que es el periodo de tiempo de 1000 años en que estando atado Satanás y confinado, encerrado, el Señor Jesús va a reinar sobre la tierra, sobre esta misma tierra que le desechó, que le mató. Sobre esta misma tierra va a reinar Él, para que por fin la tierra conozca un juez, un rey justo, un rey que hace justicia de verdad y que no admite el engaño. Y va a reinar no solo, sino que va a reinar con los príncipes. En la Escritura se menciona a los príncipes, y que van a ser los santos que van a estar reinando con Él. No todos los santos, no todos los creyentes, sino los elegidos y los fieles, los que cumplen ciertos requisitos. Cuando se habla del reino, a diferencia de la salvación, que la salvación es gratuita para todos, en igualdad de condiciones, todos por la fe, por la obra de Cristo en la cruz. Y la salvación no radica en el hombre, en los méritos del hombre, por lo tanto para el hombre es gratuita y para todos igual. Sin embargo, cuando estamos hablando del reino, estamos hablando de un periodo en el que sí va a haber diferencias y sí va a haber elegidos, no todos van a reinar. El reino será una instancia de recompensa, de reconocimiento por las obras que los creyentes dignos de ese tiempo realizaron. Pero previo al reino está el tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo también tiene que ver con recompensas, como una preparación para el reino. Es decir, del tribunal de Cristo pasan los aprobados, digamos así, los que hayan recibido el pasaje o la entrada para el reino milenial. Así que vamos a ver un poco en qué consiste el tribunal de Cristo, y que la Escritura nos alumbra.
En el Apocalipsis no se habla de esto, pero sí Pablo en Romanos 14, por ejemplo, me parece que es la primera alusión que se hace al tribunal de Cristo, y la vamos a revisar de inmediato, y que es la que está ahí en pantalla. 14, versículo 10, dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El otro versículo donde se habla claramente de esto es 2 Corintios 5:10, donde dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, estos dos versículos nos van a servir para comenzar a ver este asunto del tribunal de Cristo. Primero, Romanos. Si ustedes se fijan en el capítulo 14 de Romanos, donde está incluido este primer versículo que leímos, es un versículo que habla, aquí en la Reina Valera de 1960 tiene por título Los débiles de la fe. Y precisamente aquí en este capítulo se nos dice que claramente que en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, hay todo tipo de creyentes. Es decir, todos tienen la misma base, la misma condición de nacidos de nuevo, de regenerados por el Espíritu Santo. Eso es la base común. Pero luego, en cosas menores de la vida cotidiana, ¿qué comes tú? ¿Qué cosas te gustan? ¿Qué cosas te parecen lícitas o no lícitas? ¿Tú descansas en un día específico o no descansas en un día específico? En fin, este tipo de cosas que no son asuntos fundamentales de la fe, demuestran que hay diversidad y que esa diversidad es válida. Fíjense ustedes, nosotros cuando nos encontramos a veces con ambientes cristianos tan rígidos, tan excluyentes, tan severos en el juicio contra los hermanos. Por ejemplo, algunos juzgarán que nosotros podemos tocar instrumentos como guitarra o acordeones, otros juzgarán que no, porque no está en la Biblia. Entonces, por motivo de esas cosas secundarias, hay hermanos que se rechazan unos a otros, que forman grupos aparte, como diciendo: yo no tengo nada que ver contigo porque estás en pecado, porque tocas guitarra o tocas el acordeón. Acá, en Romanos 14, hay hermanos que comían solo legumbres y otros comían carne. Y que el que comía menospreciaba al que no comía. Decían: este es un débil en la fe, por eso no come carne. Y el que no comía carne, el que comía legumbres, juzgaba al otro, decía: pero ¿cómo puede comer carne? Entonces, unos menospreciaban y los otros juzgaban. Y el apóstol dice: no hagan eso, porque Dios recibió a los dos, al que come solo legumbres y al que come carne. A los vegetarianos, diríamos hoy día, o veganos, no sé. Luego, ¿quién eres tú para que juzgues al criado ajeno? Dice en el versículo 4. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacer estar firme. En el 5 aparece otro motivo de diferencia que había. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Entonces, eso de hacer diferencia entre los días o no hacer diferencia entre los días. Ustedes saben, en el mundo cristiano hay personas que guardan un día, lo guardan como un sinónimo de obediencia a la palabra que el Señor dijo: 6 días trabajarás y el 7º descansarás. Entonces, unos descansan un día, otros descansan otro día. Y entre unos y otros no se miran bien.
se excluyen, se descalifican. Y aquí dice que el que hace diferencia, dice, cada uno debe hacerlo como para el Señor y esté convencido en su propia mente. Y así, de esto trata este capítulo. Entonces, cuando llegamos al versículo 10, Pablo hace estas preguntas que son preguntas, digamos, en cierto modo afirmativas y categóricas. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué menosprecias? ¿A quién le está diciendo? ¿Por qué juzgas a tu hermano? Le está diciendo al que come legumbres. ¿Por qué juzgas tú a tu hermano que come carne? Y cuando dice, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Le está diciendo al que come carne. ¿Por qué menosprecias al que come solo legumbres? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Es decir, si tú juzgas a tu hermano, porque eso es lo que se da a entender aquí, si tú juzgas a tu hermano en eso, o menosprecias a tu hermano en eso, tú vas a tener que dar cuenta o vas a quedar expuesto en el tribunal de Cristo. Ahora, usted podrá decir, oye, pero esas son nimiedades, son pequeñeces. ¿Cómo el Señor se va a preocupar de juzgarnos de eso en el tribunal de Cristo? Porque si nos juzga por eso, entonces significa que, habiendo muchas cosas más importantes, el juicio va a ser más o menos terrible. Y bueno, ¿por qué se menciona el tribunal de Cristo aquí en este contexto de cuando hablamos de las cosas menores? Es porque ni siquiera las cosas menores, hermano, son de despreciar. Aún en las cosas menores, nosotros nos exponemos al juicio. Como cuando en Mateo dice, si tú le dices raca a tu hermano, o necio, qué sé yo, tú vas a ser llevado al tribunal. Vas a ser avergonzado, vas a ser expuesto, solo porque le dijiste tonto. ¿Cuántas veces nosotros habremos dicho algo así o similar de algún hermano? Entonces significa que en el tribunal de Cristo las cosas van a ser tan detalladas, tan minuciosas, que no hay forma de escapar de las otras cosas más grandes. Ahora, tenemos que hacer inmediatamente la aclaración. Queridos hermanos, nosotros no vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para pedir perdón o para avergonzarnos de nuestros pecados, porque los pecados ya fueron perdonados y ya fueron olvidados y ya están en lo profundo del mar, en lugares que nadie tiene acceso, pecados que ni Dios te recuerda y que nosotros tampoco, por lo tanto, recordaremos. De tal manera que en este juicio, este no es un juicio en que los pecados serán recordados contra nosotros, pero no se nos cobrarán los pecados, en otras palabras, porque ya están saldados, la cuenta está saldada. Pero sí tomaremos conciencia de cuán grave ha sido nuestra conducta, de cuán alto es el sacrificio de Cristo. Tendremos una concepción real, completa y acabada de cuál ha sido nuestra condenación, nuestra destitución. Si el Señor no nos hubiese perdonado todo ese cúmulo, esas camionadas de pecado, no tendríamos ninguna opción. Entonces, ¿en qué sentido por qué serán recordadas esas cosas? Por un lado, seremos avergonzados de eso. No que nos avergüence el Señor, sino que nosotros mismos seremos avergonzados ante nuestra propia conciencia. Y sabremos la dimensión del precio que el Señor tuvo que pagar. Porque nosotros cuando ya hemos caminado un tiempo con el Señor, se nos olvidan, claro, los pecados pasados. Está bien que ocurra eso, pero no sea cosa que
eso nos haga pensar en algún momento de necedad que en realidad nosotros no éramos tan malos, que en realidad no fueron tantos los pecados que el Señor nos perdonó, que somos buenitos y por eso estamos en esta posición de ahora. Estamos sirviendo, estamos teniendo responsabilidades en la casa de Dios. Somos mejores que nosotros. No es así. Entonces, el tribunal de Cristo nos va a ayudar a recordar la magnitud del perdón de Dios. Pero sí, lo que quedará de manifiesto muy claramente son las cosas que deben formar el haber nuestro. A ver, si tenemos, como en la contabilidad, ¿verdad?, una columna del debe y una columna del haber. El debe fue borrado, fue quitado. Pero ¿cuál es el haber? ¿Qué cosas tenemos, qué cosas positivas que pudieran haber sido inscritas, anotadas, registradas acerca de nuestras buenas obras, acerca del fruto de nuestra fe? Entonces es el haber lo que va a contar principalmente. Y aquí entonces comenzamos por un hecho tan pequeño como este, y no haber menospreciado al hermano por tonterías, por nimiedades, haber sido un hermano comprensivo, misericordioso, empático, que pudo ofrecer el hombro en algún momento a alguien que estaba cayéndose, así como otros nos han ofrecido el hombro para que nosotros no cayésemos. Y un vaso de agua fría, ¿se acuerdan lo que dice en Mateo 10:42? ¿Qué es un vaso de agua fría? Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, aquí nosotros llegamos a un punto en que nuestra mente finita se nos empieza a turbar, porque es demasiado grande para nuestra mente el detalle, la minuciosidad de los registros que el Señor va a tiene acerca de nuestras obras. ¿Alguna vez tú le diste un vaso de agua fría a uno porque era un cristiano, un creyente, un predicador, un profeta, ¿te acuerdas? Si lo hiciste, tal vez ni te acuerdas, porque fue algo tan pequeño, es algo que tú haces no solo con un cristiano, lo haría con cualquiera, incluso con un enemigo. Pero fíjate que este detalle nos muestra la minuciosidad, la exhaustividad del registro de Dios. Entonces, de aquí nosotros podemos deducir claramente, si un vaso de agua fría quedó registrado, ¿cuánto más las otras cosas? Las cosas diarias de la vida. Fíjate lo que dice Colosenses 3:23. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Hemos pensado en ese detalle? Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Arreglamos un jardín, nuestro jardín, regamos el prado, vamos a hacer compras, barremos la casa, lavamos la loza. Dice, como para el Señor. Y eso dará una recompensa.
Entonces, ¿cuán fino teje el Señor en esto? ¿Cómo llega a la profundidad para auscultar el alma nuestra? ¿Con qué intención lo hicimos? ¿Por qué lo hicimos? ¿Para quién lo hicimos? No, es algo que escapa a nuestra capacidad de comprensión. Pero lo único, queridos hermanos y hermanas, que debe quedar claro para nosotros, aunque no entendamos cómo va a ser esto, cómo puede ser registrado tal detalle, al menos quédenos claro esto. Todo, pero todo lo que hacemos o lo que no hacemos, incluso la intención con que lo hacemos o con que no lo hacemos, quedará y queda registrado. ¿Cómo escaparemos? Ahora, ¿cómo será posible que en ese día, en el tribunal de Cristo, que van a haber millones de millones de millones de cristianos dando cuenta de sí mismos, cómo va a poder ocurrir eso sin que pasen miles y miles de años para que todos terminen de hacerlo? Tampoco es algo que sabemos cómo va a ser. Probablemente todos simultáneamente allí, porque ni siquiera nos podemos imaginar una lista o una fila larga y que cada uno tenga que comparecer personalmente uno después de otro. Aunque luego les voy a contar una historia al respecto. Pero no sabemos el cómo, pero sí sabemos el qué. Y el qué es esto, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y que esto que nosotros mostremos allí, esto que sea juzgado allí, nos va a dar la pasada o no nos va a dar la pasada, nos va a dar la entrada o nos va a significar el rechazo para el reino de 1000 años, que se conoce como el milenio. Este es el tribunal de Cristo, dijimos, es una instancia de manifestación y de recompensa. Y la manifestación significa que las cosas se dan a luz, quedan en evidencia, no en contra nuestra, no que se nos pida el pago, porque como reiteramos, ese pago ya lo pagó el Señor Jesucristo. Es para que quede constancia, es para que nuestra conciencia tome nota de cuántas cosas el Señor nos perdonó. Fíjense lo que dice en 1 Timoteo, capítulo 5, 24. Dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las obras buenas, las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. ¿Se da cuenta? Esto es manifestación. Serán patentes, dice, se descubren, se hacen manifiestas, no pueden permanecer ocultas. Entonces, podemos ver nosotros claramente que en medio de la cristiandad o de la iglesia, incluso donde usted se reúne, suele de tiempo en tiempo haber situaciones como esta, que un hermano es descubierto en tal pecado, en tal otro pecado, y es llevado a juicio, y es sancionado, y disciplinado, y viene toda la vergüenza pública. Y otros pareciera que no pecan. Son como inmaculados, intachables. Y uno se queda pensando,
Pareciera que fuéramos de naturalezas distintas. Sin embargo, la explicación está acá. Los pecados de algunos se hacen patentes antes del juicio y los pecados de otros después, durante el juicio. Pero lo claro está que no pueden quedar o permanecer ocultos. Entonces, hay una cierta ventaja, diría yo, aunque no estamos queriendo con esto decir que es preferible que los pecados se descubran ahora, aunque eso cause tropiezos y escándalo. Pero ¿en qué sentido tienen más utilidad, digamos, el que se descubran los pecados ahora, en que el pecador tiene tiempo de enmendar, de corregirse, de pedir perdón, de experimentar una corrección, de que se produzca un cambio y de que esa persona pueda experimentar un incremento de la vida de Cristo? De modo que antes de que muera, él va a haber superado el problema que le hizo pecar. En cambio, la persona que nunca se descubrió su pecado, que lo mantuvo oculto, muere así. ¿Y cuándo se va a dar el proceso de corrección? ¿En qué momento va a experimentar una disciplina? ¿Saben? Aquí les voy a adelantar algo que vamos a ver más adelante. Y que puede parecer raro y aún polémico. Durante el milenio, en que los elegidos y fieles participen del reino con nuestro Señor Jesucristo, otros cristianos, los que no resucitaron en la primera resurrección, ahí, mientras los demás reinan con Cristo, ellos van a experimentar algún grado de disciplina que produzca esa transformación que los otros tuvieron en vida. Aquellos a quienes los pecados les fueron descubiertos. Hay una instancia, va a haber una instancia de las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Va a haber una instancia en la cual muchos cristianos van a experimentar ese proceso de transformación que en su carrera terrenal no aceptaron. No fueron capaces de poner sus vidas delante del Señor para que fueran tratados. Rehuyeron la cruz. Le sacaron el quite a los problemas. Vivieron una vida cómoda, sin problemas. Se sacaron la cruz de encima. Bueno, hablaremos en otra instancia más sobre eso. Lo que estamos diciendo claramente es que el tribunal de Cristo es una instancia de manifestación y de recompensa. Y estamos hablando de las manifestaciones. Ahora, dice aquí en 2 Corintios 5:10 que tenemos que dar cuenta de lo bueno y lo malo. ¿Qué explicaciones, hermanos, podremos dar? ¿Creen ustedes que eso va a ser cómodo? Primero, va a ser incómodo, primero porque va a ser público. Porque no van a quedar ocultas esas cosas malas. Nosotros fuimos hábiles para esconderlas, pero entonces no van a quedar ocultas.
Y por lo tanto eso va a producir una natural vergüenza. Ahora, no puedo decir, usted quizás tampoco, ¿cuál será el tamaño de la vergüenza? ¿Qué alcance va a tener? ¿Será que querremos esconder nuestro rostro y ponerlo por ahí abajo entre las rodillas? Bueno, aquí le voy a contar la historia que les anuncié hace poco. Hace unos años atrás tuve la posibilidad de conocer a un gran siervo del Señor norteamericano, estadounidense. Lo conocí en Brasil. Él estaba dando unas conferencias. Su nombre es Devern Franke. Él ya partió con el Señor, pero esto que le cuento hace ya 20 años atrás. Y tuve la oportunidad de compartir en esa conferencia con él. Y en un momento dado, tuve una conversación bastante íntima. Él ya no está, por eso lo puedo contar con libertad. Y me contó parte de su testimonio. Y me dijo que él había tenido una experiencia con el Señor muy fuerte, muy grande. Y que esa experiencia con el Señor había producido un vuelco en su caminar, en su servicio. Que hasta ese punto le estaba sirviendo de una cierta manera y después de eso él empezó a servir de otra manera. Y la experiencia fue un sueño. Él tuvo un sueño. En ese momento él estaba empeñado como pastor en levantar una gran obra para atender a ciertos jóvenes con necesidades especiales. Y estaba realizando colectas por todo el país, viajando mucho, tocando muchas puertas, porque necesitaba recursos. Su vida y su ministerio lo estaba invirtiendo enteramente en ese esfuerzo. Y por momentos estaba casi desesperado porque se sentía con una gran presión para realizar este servicio que él creía que era un servicio que el Señor le estaba demandando. Y una de esas noches tuvo un sueño, y en ese sueño él se vio ante el tribunal de Cristo. Y dice que él pudo ver una larga fila, y en esa fila iba él también. Pero delante de él iban varios, muchos. Y cada uno llevaba en sus manos el fruto de su obra, de todo su trabajo, de toda su vida. Y cada uno iba entonces con algo en sus manos que iba a presentar delante del Señor. Y allá estaba después el Señor Jesucristo. Y dice que a medida que avanzaban y que él se acercaba al trono del juicio, dice que veía cómo los que ya habían pasado, que venían de vuelta, venían llorando, muchos de ellos, avergonzados muchos de ellos, y con sus manos vacías. Y él entendió, en ese momento tuvo lucidez para entender que eso correspondía a lo que dice 1 Corintios capítulo 3, que luego vamos a leer. Que si nosotros edificamos en madera, heno o hojarasca, nuestra obra será quemada, aunque nosotros seremos salvos así como por fuego. Por eso los que venían de vuelta no habían muerto, no habían sido aniquilados, pero sí venían con sus manos vacías y avergonzados y llorando, la mayoría de ellos. Y cuando
Dice el hermano de Ben que cuando él llegó al punto de presentar su obra delante del Señor, él despertó. Y en ese momento él escuchó una voz que le dijo: mi obra no consiste en edificios o en construcciones. No consiste en que tú edifiques cosas para mí, sino que tú trabajes con personas. Bueno, esa fue la luz que él recibió. Naturalmente, como producto de esa experiencia, él terminó de hacer lo que estaba haciendo y tuvo que revisar todo su ministerio para ver qué podía hacer, qué debía hacer. Y en ese momento entonces le dio un enfoque totalmente diferente. Y él llegó a ser un hombre muy usado en Estados Unidos. Queridos hermanos y hermanas, a nosotros nos hace muy bien vivir en esta perspectiva, en la perspectiva del tribunal de Cristo. Porque llegar allí, a esa instancia, y sentir que lo que hicimos toda nuestra vida no sirvió de nada, va a ser un fracaso tan grande, va a ser un dolor tan grande, una decepción y una vergüenza tan grande. Y no habrá oportunidad de decir: Señor, ahora voy a empezar algo diferente. Dime tú qué puedo hacer ahora, qué puedo emprender ahora para ti. Ya no va a haber lugar. Nosotros en la tierra, en nuestra vida humana, tenemos, en nuestra etapa escolar, estuvimos muy acostumbrados a ser examinados. Pero siempre, se dan cuenta ustedes, siempre, o casi siempre, excepto las etapas finales, tú dabas una prueba con la confianza de que si no aprobabas ahora, ibas a tener otra instancia. Una prueba de recuperación, de reemplazo, repetir el año, volver a dar. Pero en esta instancia suprema, no hay una prueba de reemplazo, no hay un tribunal con una segunda opción, donde van los rezagados, o los derrotados, o los reprobados. Entonces no es un asunto menor. Es algo ante lo cual deberíamos realmente preocuparnos. Y tenemos que ir a 1 Corintios 3 para revisar el pasaje que el hermano de Ben tuvo en su mente cuando veía a aquellos salir con sus manos vacías. Y si sobre este fundamento, dice el capítulo 3:12 de 1 Corintios, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. ¿Ves? Será manifiesta, lo que veíamos recién, manifestación, sacar a luz. Ese día la declarará, el fuego la revelará. Entonces, aquí es como si tú metes al fuego madera o paja u hojas secas, el fuego se hace cargo de eso y las quema en un par de segundos. El fuego se encarga de revelar la calidad de tu obra. La obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Y qué es lo que permanece al fuego? Ahí en el versículo 12 están los materiales.
oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Hay dos grupos de tres: oro, plata, piedras preciosas, que es la buena edificación, y la madera, el heno y la hojarasca, que es la mala edificación. Y si la obra de alguno se quemare, aquí no se trata de que el creyente se va a quemar, es la obra, porque no es un juicio a los creyentes, en cierto aspecto sí, pero no para condenación. En ese aspecto tenemos que ser claros. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Y cuál es la pérdida? De haber perdido toda su vida. O sea, tú puedes ser salvo y ganar la salvación y ganar el cielo por los méritos de Cristo, pero perder tu vida. Es tener el fracaso y la vergüenza de haber hecho cero para el Señor. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, él sufrirá pérdida. ¿Cuál será la otra pérdida? No solamente la vergüenza y la decepción, la vergüenza de no reinar. Porque ¿cómo tú vas a reinar si no supiste administrar tu vida? Cuando se habla del reino tenemos que pensar en esto, hermano. Es como cuando se dice en 1 Timoteo que cómo alguien podrá gobernar o dirigir, presidir en la iglesia si no gobierna bien su casa. O sea, demuestra primero en tu casa que estás en condiciones de gobernar o de dirigir o de presidir en la iglesia. Entonces, paralelamente, podemos decir, demuestra primero con tu vida, con la forma como administraste la salvación, cómo administraste la fe. Demuestra aquí que estás en condiciones de reinar. Porque ¿qué significa reinar, amados hermanos? ¿Qué significa gobernar? Significa tomar decisiones. ¿Qué hace un gobernador de una provincia o de una región? ¿Qué hace un alcalde de una ciudad? Administra. Toma decisiones. Tiene que sacar el mejor provecho de las cosas que se le ponen a su cargo. Entonces, decir, yo voy a reinar con Cristo, es totalmente presuntuoso. Se trata de alguien que ni administra bien su casa, ni administra bien su vida. Entonces, ¿cómo va a administrar? ¿Cómo va a ser promovido para administrar un reino? O en el reino, obviamente no el reino completo, sino una ciudad, una provincia, un país, o un barrio. Entonces, sufrirá pérdida. Claro, porque pudiste tenerlo y no lo tienes. Pudiste alcanzarlo y no lo alcanzaste. Él será salvo, aunque así como por fuego. Claro, porque el fuego reveló la inutilidad de su obra. Ustedes saben lo que significa que un edificio sea hecho con los materiales inadecuados. Se cae el edificio, se muere la gente, el arquitecto, el ingeniero quedan totalmente desacreditados.